grabar en esta computadora. Bueno, vamos a hablar de congruencia de triángulos, ¿sí? ¿Sí? Cuando digamos dos triángulos, ¿sí? Bueno, esto se va a poder extrapolar a otras figuras, pero cuando digamos, decimos que dos triángulos, digamos, son congruentes. Entonces, eh, digamos que yo tengo aquí el triángulo, tengo un triángulo acá, el triángulo, ¿sí estoy grabando? Sí, sí. Tengo acá el triángulo A, B y C, ¿sí? Y acá tengo el triángulo eh, A', B' y C', ¿sí? Entonces, vamos a decir que el triángulo, ¿sí? El triángulo ABC, bueno, así se escribe triángulo, el triángulo ABC es congruente, así se escribe la congruencia, es congruente con el triángulo A', B', C', si se cumple, si se cumple lo siguiente, dos puntos. Entonces, primero, o sea, esto que está acá lo vamos a llamar este lo vamos a llamar el ángulo A, ¿sí? Este es el ángulo A'. Entonces, si el ángulo A', este ángulo, o sea, para que sean congruentes dos triángulos, es lo mismo que la palabra que, igual, ¿sí? Lo que pasa es que en matemáticas se habla de la palabra congruente. Si dos personas tienen la misma estatura, ¿diríamos que las personas son iguales? ¿No? ¿Cierto? ¿Qué es lo que es igual en ellas? Su estatura, ¿cierto? Lo mismo pasa con estos dos triángulos. Yo no puedo decir que estos dos triángulos son iguales, porque empezando porque este lo dibujé en esta parte y el otro lo dibujé en el otro lado. Entonces estos dos triángulos se dice que son congruentes. Y si son congruentes, entonces debe ocurrir lo siguiente. Entonces, bueno, voy a hacerlo un poquito más resumido. Voy a ponerlo así mejor para que dejemos de escribir tanto, miren. Entonces decimos que el triángulo que ABC es congruente con el triángulo A', B', C', si podemos apreciar lo siguiente. Eh, si podemos apreciar que el ángulo que este ángulo de aquí es congruente con el de acá, si podemos apreciar que este ángulo, digamos C, es congruente con este ángulo de acá, y si podemos apreciar que este ángulo B es congruente con este ángulo de acá, ¿sí? O sea que tienen la misma medida, ¿sí? Y además también tenemos una congruencia entre lados. Este lado es congruente con este lado es congruente con y este lado es congruente con este. Bien, en ese caso vamos a decir que los dos triángulos son ¿qué? Son congruentes. O sea, para que los triángulos sean congruentes, entonces, ¿qué debe ocurrir? Deben ocurrir que el ángulo miren cómo se escribe un ángulo en geometría. El ángulo CAB, ¿sí? El ángulo CAB es congruente con el ángulo C', A', B', ¿sí? El ángulo ABC es congruente con el ángulo A primo. A', B', C', ¿sí?
Y la otra es, ¿y el ángulo qué? BCA, ¿sí? Es congruente con el ángulo qué? B', C', A', ¿sí? Y además, o sea, esta es una congruencia. Todo lo que está acá, si se dan cuenta, es una congruencia de qué? Es una congruencia de qué? De ángulos, ¿sí? Esta es una congruencia de ángulos, pero también necesito una congruencia de qué? De lados. Muy bien, de lados. ¿Quién dijo eso? Muy bien, Yo. congruencia. Muy bien, congruencia también de lados, como dice su compañero. Entonces, ¿el lado qué? El lado AC, así se escribe en matemática, el segmento AC debe ser congruente con el segmento ¿qué? A'C'. ¿Sí? El segmento ahora AB debe ser congruente con el segmento ¿qué? A'B'. Y el segmento, ¿qué me falta acá? BC debe ser congruente con el segmento ¿qué? B'C'. ¿Listo? Básicamente, en palabras, en pocas palabras, ¿qué se puede decir en pocas palabras? Cuando dos triángulos son congruentes. Dos triángulos son congruentes, o sea, son, bueno, por decirlo así, iguales, entre comillas. Así que, si las medidas de qué? Si las medidas de los ángulos correspondientes y las medidas de los lados correspondientes son iguales. ¿Bien? ¿A qué me refiero con la palabra correspondiente? Pues que a este A le corresponde la prima, a este B le corresponde el B' y a este C le corresponde C'. Entonces los lados correspondientes son congruentes, miren, este se corresponde con este se corresponde con este se corresponde con este, y los ángulos correspondientes son ¿qué? Son congruentes. ¿Listo? Bien, entonces, aquí para volver la clase, bueno, para que la clase se ponga un poquito animada, ¿quieren que yo dicte o quieren ustedes hacer unas diapositivas? Diapositivas. ¿Ibas, profe? No, Sí. que dicte, profe. Sí, O profe. hacemos grupos. No, es que aquí sigue Sí. una cosa. Siguen unos criterios. Entonces a cada grupo le damos uno y no se demora nada, ni 10 minutos explicando un criterio. Bueno, acá hay algo que se llaman los criterios. Criterios de, hay algo que se llaman los criterios de congruencia. Criterios de congruencia de triángulos. Criterio de congruencia de triángulos. Entonces, eh, permítame un segundo. ¿Están escuchando el avión que está pasando o no? No, Entonces este micrófono sí sirve. La pena. Entonces aquí voy a poner los criterios de congruencia. Bueno, entonces miren, primer criterio. Eh, primer criterio de congruencia. Bueno, ¿para qué son estos criterios de congruencia? Se los voy a explicar. Es una manera, o sea, es la manera de buscar las congruencias mínimas entre estos dos triángulos que me aseguren una total congruencia. ¿Sí me entienden? Más o menos me entendieron. O sea, dos triángulos son congruentes cuando yo puedo coger
Cuando básicamente yo puedo coger un triángulo y montarlo encima del otro. Si ustedes pueden coger este triángulo y le casa perfectamente, bueno, este no funcionó, pero supongamos que sí. Cuando usted puede coger un triángulo y le casa encima del otro perfecto, decimos que los triángulos son ¿qué? Congruentes, ¿sí? Pero entonces uno se pone a pensar, ¿será que me toca hacer todo esto, revisar todos los ángulos y revisar todos los lados? ¿O puedo facilitarme el trabajo y tener unos criterios en donde solo con ciertas cosas ya pueda decir que son congruentes? Eso es. Esos son los criterios de congruencia. El primer criterio de congruencia de triángulos es el criterio lado, lado, lado. ¿Sí? Entonces vamos a decir que dos triángulos son congruentes si sus lados son ¿qué? Son congruentes. ¿Sí? Entonces, se escribe de la siguiente forma. Mire, voy a hacer aquí un dibujito. Voy a hacer un dibujito para aterrizar esto. Miren, supongamos que tengo aquí este triángulo y tengo acá otro triángulo. Entonces, este criterio de congruencia dice que basta con que usted simplemente revise que los lados, o sea, si usted tiene aquí, si ese es el triángulo A, B, C, y este es A, B, C, basta con que usted revise que este lado, bueno, este es A', qué pena, B', C'. Entonces basta con que usted revise que este lado sea congruente con este lado, que este lado sea congruente con este lado y que este lado, qué pena, este tres rayitas, tres, y a este le vamos a poner solo una. Y que este lado sea congruente con este lado. O sea, usted va a decir que el triángulo se escribe así en geometría. Usted va a decir que el triángulo A, B y C es congruente con el triángulo que A', B', C', ¿sí? O sea, usted va a decir esto, que son congruentes si sus tres lados respectivamente son ¿qué? Son congruentes. Bien, o sea, sí, el lado que AC es congruente con ¿qué? El segmento AC es congruente con A', C'. Esto es A', C'. Así que, si el lado, ¿cuál seguiría? Si el lado AB es congruente con el lado que A', B', y si BC es congruente con ¿qué? Con B', C'. ¿Listo? ¿Sí entendieron ese criterio o no? Sí, señor. O sea, basta con que usted mida todos los lados y ya puede afirmar que los triángulos son ¿qué? Congruentes. Listo. Ahora nos vamos para el segundo ¿qué? Segundo criterio de congruencia. Segundo criterio de congruencia de triángulos. Se llama el criterio lado, ángulo, lado. ¿Sí? Entonces, este criterio hay que tenerle mucho cuidado porque se refiere a que dos triángulos son congruentes. Este lado, ángulo, lado. Noten que el ángulo se encuentra entre los ¿qué? El ángulo se encuentra entre los dos lados. Aquí lo que estamos diciendo es que si usted tiene un triangulito, digamos que este es el triángulo, otra vez démosle nombre, ese es el triángulo A', B', C'. ¿Alguien vio esto en el colegio de pronto? ¿Este tema? ABC. ¿Sí vieron geometría en el colegio o no? Y acá tengo A', B', C'. Entonces, básicamente está diciendo, mire, si usted sabe que dos ángulos son congruentes, ¿sí?
o sea, que tiene un ángulo aquí, con este ángulo de aquí son congruentes. El ángulo entre dos lados, o sea, ahora tiene que saber, ahora se da cuenta que este lado es congruente con este y que este es congruente con este. Por lo tanto, los dos triángulos son ¿qué? Son congruentes. ¿Listo? O sea, tiene que tener dos lados congruentes y el ángulo que hay entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Ya de una pues queda determinado este segmento. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí les quedó claro o no? Ustedes Profe, como... se puede elegir cualquiera de los tres lados. Sí, O o sea, tiene por que ser. ejemplo, usted está haciendo una maqueta, ¿sí? Y tiene que calcar, digamos, un triángulo que tiene acá. Pues basta con que usted mida esto y ponga el mismo ángulo. Ya, listo. Le quedó el mismo triángulo, puede recortarlo. Ya lo puede poner si está diseñando una ventana o era una baldosa o, bueno, en fin, ya serían iguales. Es el criterio lado, ángulo, ¿qué? Lado, ángulo, lado. ¿Sí? Entonces, otra vez me llevo esto porque me da pereza escribir todo esto. Me llevo todo esto. Control C, Control V. Lo voy a dejar acá. Entonces, básicamente este criterio lo que está diciendo es, mire, búsquese dos lados que sean congruentes. Entonces aquí ya tengo AC, AC, A', AC', AB, listo esto. Pero se necesita también un qué, dos lados y el ángulo que hay entre ellos. Entonces aquí me toca decir que el ángulo qué, así se escribe, ángulo, que el ángulo qué, CAB, ¿sí? Sea congruente con el ángulo qué. ¿Alguien me podría decir? ¿Ángulo qué? ¿Si están ahí? ¿Alguien me podría decir qué escribo ahí? Con el ángulo qué. CAB con C prima, prima, prima. C', muy bien. A', B'. Perfecto, estamos en la jugada. Bien, y ese es el segundo criterio de congruencia de triángulos. ¿Por qué me estoy enfocando en criterio de congruencia de triángulos? Porque esto va a servir para complementar lo que están viendo en trigonometría. Que los que están en matemáticas conmigo ya lo veremos la otra semana. Ah, no, mentiras, nosotros dijimos que la clase la hacíamos el qué? Este viernes, ¿no? Este viernes empezamos con trigonometría. Bueno, ahora vamos para el tercer criterio de congruencia. Tercer criterio de congruencia. De congruencia. Voy a guardar. Tercer criterio de congruencia. Entonces vamos a decir que dos triángulos son congruentes si tienen un lado congruente y los ángulos con vértice en los extremos de dicho lado también son congruentes. ¿Sí? Miren, si quieren voy a pegarles, vamos a hacer esto. Voy a pegarles todo esto para no escribirlo, ¿sí? Entramos a esta página. Les voy a pegar, les voy a recortar estos enunciados para no tener que recortar.
Entonces, copiar y se los voy a dejar acá. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí lo que estamos diciendo en palabras sería esto. Dos triángulos son congruentes y sus tres lados son respectivamente congruentes. El siguiente. En el siguiente se está diciendo lo siguiente. Dos triángulos son congruentes si son respectivamente iguales, dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos. Este sería el otro criterio. Se los dejo acá. Bien. Y vamos para el otro criterio de congruencia, que es el criterio ALA. Ángulo, lado, ángulo. Entonces lo mismo, voy a decir, como me da pereza, voy a escribir, voy a hacer, llevarme esta imagen y se las voy a pegar acá para que me rinda. Entonces tengo esto. Entonces miren, lo que está diciendo es que tengo un lado entre dos ángulos. O sea, aquí lo que está ocurriendo es lo siguiente. Voy a borrar aquí, borro aquí, borro acá, borro acá. Entonces, este ángulo tiene que ser congruente con este ángulo. Y este ángulo con este ángulo. O sea, básicamente lo que tenemos es que un lado congruente, pero los ángulos que finalizan, ¿sí? En los extremos de ese qué, de ese lado. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, están maqueteando. Necesitan un triángulo igual a otro. ¿Sí? O están llamando a alguien y le dicen, venga, parce, hágase este triángulo en cartón. Un caso hipotético. Y él, no, pero dígame cuál triángulo, cuáles medidas. Para que quede preciso, pues basta con que usted le diga a su compañero la medida de un lado y los ángulos que van en los extremos. ¿Listo? Ya él le puede llevar al otro día el triángulo congruente. Bien, para que no digan que no aplico esto a la arquitectura. Entonces, ¿cómo se escribiría eso que estamos diciendo ahí en palabras, en lenguaje geométrico, en lenguaje simbólico? Miren, sería esto. Entonces, necesito que el ángulo que, a ver quién me dicta. A ver si ya comprendieron la notación. Esos dos triángulos van a ser congruentes y que. Bueno, miren que todos estos criterios que estoy diciendo aquí, en matemáticas hay una cosa que se llama la doble implicación. ¿Qué quiere decir eso? Que si se cumple esta, se va a cumplir esta, y si se cumple esta, se cumple esta. O sea, viceversa, ¿sí? Aquí también hay una doble implicación. Si se cumple esta, se va a cumplir esta expresión, y si se cumple esta expresión, también se cumple esa. Eso es importante en matemáticas porque a veces las cosas solo van en un sentido, ¿sí? No en sentido ¿qué? Contrario. Por ejemplo, hay cosas como la siguiente: si una función es continua, entonces es que es derivable, ¿sí? Y creo que después al contrario ya no sirve. Si es derivable, entonces la función es continua, creo que ya no. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay cosas que se cumplen en un sentido, pero en el otro no. Entonces, ¿aquí qué sería? Este triángulo es congruente con este sí que. ¿Quién me ayudaría? Sería AC AC es igual congruente. a prima con C prima. Perfecto. Y luego, ángulo ¿qué? AC AC. Acuérdate que en el medio tiene que quedar el ángulo. Ah, sí, ya sé lo que quieres hacer. AC ¿qué? ACB congruente con el ángulo ¿qué? A prima C prima B prima. Perfecto. ¿Y el otro sería qué? ¿Ángulo qué? CAB CAB congruente.
C', A', B'. Perfecto, eso es. En palabras, ¿cómo sería? Todo lo que está ahí escrito en palabras sería esto que está acá. Lo voy a recortar. Este. Dos triángulos son congruentes si tienen un lado congruente y los ángulos con vértices en los extremos de dicho lado también son congruentes. A estos ángulos se les llaman adyacentes al lado. ¿Sí? Miren, esa palabra es importante. Se les llaman ángulos adyacentes al lado. ¿Sí? Miren, ¿cuáles serían los ángulos adyacentes a este lado? Pues sería este lado, este ángulo y este ángulo. A ver, tomemos este. ¿Cuáles serían los ángulos adyacentes a este lado? Pues este lado, este ángulo y este ángulo. ¿Sí? Les podría hasta servir esa definición para una ¿qué? Para una exposición. No sé, los ángulos adyacentes a una pared o, no sé, están levantando un muro y necesitan medir estos ángulos. Entonces llegan y le dicen al maestro, levante que los ángulos adyacentes al muro sean de tanto, por ejemplo. Pues va a quedar perdido, pero bueno. Entonces, bueno, ahí vamos. Tercer criterio de congruencia. Ahora vamos para un cuarto. Pues normalmente se ven tres, pero si quieren vemos el cuarto. Veamos el cuarto. Cuarto criterio de congruencia. Cuarto criterio de congruencia. Entonces, el cuarto criterio de congruencia es el criterio lado, ángulo. ¿Sí? Entonces vamos a decir que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados respectivamente congruentes y los ángulos opuestos al mayor de los lados. ¿Sí? Miren, este ángulo es el ángulo opuesto al mayor de los lados. Bueno, les voy a hacer un dibujito. Cojamos este mismo dibujo acá. Control C, Control V. Ahí está. Entonces voy a borrar aquí, borremos aquí, borro esto. Pues aquí hay que tener mucho cuidado. Son dos lados. Entonces digamos el lado AC. Tengo que el lado AC es congruente con el lado A'C'. Tengo que el lado BC es congruente con el lado B', que S', B', este. Y además tengo que tener congruente también. Y si tiene dos lados respectivamente congruente y los ángulos opuestos. Y los ángulos opuestos al mayor de los lados. No, pero aquí hay algo raro. No, profe, porque si se supone que los lados son iguales, porque dice que el mayor de los lados. No, pero en este dibujo parece que fueran iguales. Pero yo podría tener un dibujito así. Sí, es como de forma general. Pero no, creo que aquí hay como que algo raro en este criterio. Ala, lado, ángulo, lado. Si tienen dos lados respectivamente congruentes y los Profe, ángulos opuestos al mayor. Ah, ya, sí. Miren. ¿Sí? ¿Alguien me iba a decir algo? te iba a preguntar que si ese no era como parecido al del segundo criterio, que también es lado, ángulo, lado. Sí, pero este, mira, es lado, ángulo, lado, pero este es el ángulo que hay entre dos lados. ¿Sí? Hay que Ah, ok. tener cuidado, porque este es el ángulo que hay entre dos lados. Este nuevo criterio, pues no lo quería mirar, pero bueno, ya está, ya que. Este lo que está diciendo es que
tienes dos lados, ¿sí? Cualquiera, dos lados cualquiera, ¿sí? Y tienes un ángulo, o sea, tienes que primero reconocer cuál de estos es el mayor de los lados. Digamos que el mayor es este. Este es el lado más grande, ¿sí? Y también este sería el lado más grande. Entonces, el ángulo opuesto al mayor de los lados, si es congruente, digamos, entonces este ángulo con este ángulo, ¿sí? Suponiendo que este sea el mayor. ¿Estamos de acuerdo? Suponiendo que este es el mayor de los lados. De estos dos, ¿no? De estos dos, suponiendo que el mayor es este. Eso es lo que estaría diciendo el criterio. O sea, en este caso el criterio estaría diciendo que, nuevamente me llevo esto, que podemos afirmar que los triángulos son congruentes. Control C. Control B, lo dejo acá. Sí que, ¿cómo modifico esto? Sería, borro aquí, ¿sí? Y borremos también este. ¿Cómo lo escribiríamos? Profe, Si pero hace, yo no entiendo algo. O sea, ese ángulo que es congruente en los dos, ¿puede ser es, cualquiera? no, es el ángulo opuesto al lado más grande. Al Ah, lado, listo, profe. al lado más grande, ¿sí? Digamos que este es el lado más grande. Es que esto, una cosa, ¿ustedes saben qué es la geometría? La geometría alguna vez un filósofo la describió, yo no sé quién fue el que dijo que la geometría es la ciencia que saca conclusiones a partir de dibujos falsos. Así lo definió. O sea, uno nunca puede creer en el dibujo. La geometría es la que lo hace a uno dudar del dibujo. ¿Sí? Yo hago aquí un mamarracho y digamos que eso es un triángulo, pero no, yo no sé si eso de verdad sea un triángulo. Empezando porque aquí si usted, mire, si usted aumenta esto, miren lo que dice aquí. Esto no es un triángulo, mire. ¿Sí? Además, hay otra teoría que dice que el triángulo como tal no lo va a poder ver acá. El triángulo usted lo tiene ya interiorizado en su mente, ¿sí? Tiene su triángulo, pero aquí simplemente se tiene una representación que más o menos lo guía a usted. ¿Bien? Pero bueno, entonces, eh, entonces diríamos que A', estos son congruentes. ¿Qué otra cosa tendría que decir? Que CB es congruente con qué? Con C'B'. ¿Y qué otra cosa tendríamos que decir? Que el ángulo ¿qué? Que el ángulo CBA. CA es congruente con el ángulo ¿qué? Con el ángulo C'B', A'. ¿Listo? Otra vez, muchachos. Importante esto. ¿Sí? Si se cumple de aquí para allá, ¿sí? También, o sea, esto es un camino de ida y regreso. Si son congruentes, debe ocurrir esto. Pero el que normalmente vamos a usar es el que va de dónde. Realmente el que va a ser más útil es el camino que va de allá para acá. O sea, si se cumple esto, puedo afirmar que son congruentes. Realmente ese es el camino útil, el de allá para acá. ¿Sí? Bueno, ¿listo? ¿Hasta ahí vamos? Esos serían los criterios de congruencia de triángulos. Bueno, después les pongo ejercicios. Veamos entonces cómo estoy de tiempo. No, vamos al tema principal, que es al que quiero ir, para poder explicarles teorema de Tales después. Es la semejanza de triángulos. ¿Alguien sabe cuándo dos triángulos son semejantes? ¿Le han dicho? Cuando mantienen una relación de proporción. Sí, muy bien. ¿Tienen una qué? Bueno, es cuando sus tres lados siguen siendo igual. No, sus tres ángulos son iguales, son congruentes, pero sus lados no. ¿Cuándo qué? O sea, cuando los ángulos son congruentes y los lados no son congruentes. Perfecto, sí, ese me gusta.
Es que estoy buscando cuál es el símbolo para la semejanza. Bueno, voy a pegar entonces. Ah, me faltó pegarles esto. Voy a pegarles esto del cuarto criterio. Aquí para que queden las notas de clase para el que quiera mirar. Copiar. Y se los dejo acá. ¿Han sacado alguna vez una fotocopia de su cédula al 150%? Sí, señor. Muy bien, pues ahí lo que usted hizo fue buscar una qué. Fue encontrar una imagen de su cédula semejante. Eso fue lo que se hizo. Entonces, dos triángulos son semejantes cuando, en pocas palabras, uno es como la fotocopia ampliada del otro, o uno es la fotocopia reducida del otro, como quieran, como quieran verlo. Miren, tengo este triángulo y tengo este triángulo. Este tiene también, voy a mencionar cuáles son sus lados, sus ángulos, sus vértices A, B y C. Y acá tengo A', B', C'. Entonces, vamos a escribirlo así. Se escribe así, el triángulo ABC es semejante. Este es el símbolo que se va a usar para la semejanza. Es que, esperen que no me acuerdo si es solo una o son dos. Esperen, símbolo de semejanza. Creo que es solo una. El símbolo de semejanza. Sí, es solo una. Listo. Entonces vamos a decir que este triángulo ABC es semejante con el triángulo que A', B', C', si ocurre lo siguiente. Lo que dijo su compañero es cierto. ¿Alguien dijo por ahí que todos los ángulos sean qué? ¿Iguales? Entonces, primero se necesita una congruencia. Miren, aquí se necesita una congruencia de qué. Para la congruencia de dos triángulos se necesitaba primero una congruencia de ángulos, ¿no? Pues aquí también se arranca con lo mismo. Se necesita una congruencia de ángulos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el ángulo A sea congruente con el ángulo A', que el ángulo C sea congruente con el ángulo C' y que el ángulo B sea congruente con el ángulo B'. ¿Sí? ¿Eso cómo se escribe? Así, que el ángulo A sea congruente con el ángulo que, bueno, lo hubiera podido haber escrito, ¿cómo lo ponemos? Llamémoslo ángulo A, ¿sí? Para escribir menos, ¿sí? ¿Les parece? Que el ángulo A sea congruente con el ángulo que, con el ángulo A'. Que el ángulo B sea congruente con el ángulo B' y que el ángulo C sea congruente con el ángulo C'. ¿Listo? Pero también se necesita otra cosa. ¿Cuál es? Por ahí también lo dijeron. Que los lados sean ¿qué? Que los lados sean proporcionales. Que los lados sean proporcionales. ¿Listo? Lados proporcionales. ¿Qué es una proporción? ¿Alguien me podría decir qué entiende por una proporción? Eso es lo que ustedes más aplican cuando les dicen, haga la maqueta 1:10, haga la maqueta 1:100,
Haga la maqueta 1. La escala de la maqueta, ¿no? ¿Quién me podría definir una proporción? Una relación, ¿no? ¿Mm? Cuando le dicen a uno esto, miren, cuando le dicen a uno esto, ¿por una de qué? Por una de agua son 2 de arroz. Por una de agua son 2 de arroz. Relacionar las medidas. ¿Mm? La relación entre dos razones, ¿no? Muy bien, no proporciones una igualdad entre 2 razones. Esto es una razón, así de sencillo. ¿Sí? Eso es una razón. Pero si digamos hay más invitados y entonces toca echar ¿qué? Aquí le embarré. Por 2 de arroz son ¿qué? Por 2 de arroz es ¿qué? Ah, no, mentiras. ¿Qué? Por una de arroz son 2 de agua, sí. Ya se me está olvidando. Pero si vamos a echar ahora 2 tacitas de arroz, entonces ¿cuántos toca echar de agua? Para que el arroz no quede más acotudo, ni duro, ni... ¿Nunca la han embarrado preparando arroz? No, estos chinos nunca han hecho arroz, ya me di cuenta. 4 de agua. Por una de arroz, 4 de... Por 2 de arroz. Esto les va a salvar la vida, muchachos. A mí esto me salvó la vida cuando empecé a vivir solo. Eh, por 2 de arroz, 4 de qué? 4 de agua. ¿Sí? Pues aquí lo que tenemos, muchachos, es una qué? Una igualdad entre 2 razones y esto recibe el nombre de una qué? De una proporción. ¿Listo? Esto es una proporción. Entonces, acá nos están diciendo que los lados deben ser ¿qué? Proporcionales. ¿Qué significa que los lados sean proporcionales? Que cuando ustedes hagan la medida de qué, tomen la medida, bueno, es que no sé, nos toca darle nombre aquí a los lados. Este es el lado B. A este lado, a la medida de este lado va a ser B. Casi siempre se le da al lado la letra ¿qué? Minúscula, ¿no? La medida de este lado es la letra minúscula del ángulo opuesto. Entonces este se le llama lado B, a este llamémoslo lado ¿qué? A y a este lado C. A este llamémoslo lado B, B', a este lado ¿qué? A', sí, para facilitar la notación, y este lado C'. Entonces, que los lados sean proporcionales, ¿qué significa? Que cuando hago A sobre A' es igual a ¿qué? A B sobre B', y esto es igual a C sobre ¿qué? Sobre C'. Eso significa que los lados sean ¿qué? Que los lados sean proporcionales. ¿Listo? Bueno, ¿alguien me está escribiendo? ¿Quién me está escribiendo? ¿4? ¿Quién escribió 4? Ah, 4 las tazas de arroz. Sí, sí, sí. Bueno, pero también vamos a tener unos criterios que son los criterios de qué. Acá vamos a tener también unos criterios de qué. Criterios de semejanza.
Semejanza de triángulos. Unos criterios. Entonces, ¿qué criterios podemos hacer aquí? Entonces, ¿qué tenemos? Coloquemos acá, primer criterio. ¿Alguien se fue? ¿Se salieron? ¿Se están saliendo? Primer criterio de semejanza. Adivinen cuál es. ¿O alguien ya lo vio? Lado por lado y lado. Lado, pero aquí ¿cómo hacemos? El lado, ¿qué significará eso de lado, lado? Que guarden proporción, ¿no? Los lados. Muy bien, hay que hablar aquí de proporciones. Entonces, miren, el primer criterio se llama el criterio ángulo, ángulo. Solamente A y A. No significa que tenga que ser los tres ángulos. ¿Sí? Imagínense ponerse a medir los tres ángulos de un triángulo. ¿Sí? Pues ya basta con que yo mida dos ángulos. ¿Sí? Si dos ángulos son congruentes, ya los triángulos son ¿qué? Son semejantes. O sea, básicamente este criterio va a decirnos lo siguiente. Tengo aquí un triangulito. Y acá tengo otro triángulo. Bueno, voy a hacer uno más pequeño que el otro, ¿sí? Voy a hacer uno pequeño y voy a hacer aquí uno grande. Tengo dos triángulos. Entonces, lo mismo. A este le vamos a poner el ángulo, este va a ser ABC. Y a este le vamos a poner A', B', C', ¿listo? Y la medida de este lado va a ser B, la medida de este lado va a ser C y esta A. Este va a ser B', este va a ser A' y este va a ser C'. Entonces, vamos a decir que dos triángulos, que el triángulo ABC es semejante con el triángulo A', B', C', ¿sí? Vamos a decir que es semejante si llegamos a encontrar, también es de ida y de regreso esto. O sea, esto es un camino de aquí para allá y de allá para acá. Ah, bueno, ahorita les voy a hacer un ejemplo de algo que va de una sola dirección en relación con esto. Un camino que va de aquí para allá, ¿sí? Entonces, estos triángulos son semejantes y ¿qué? ¿Qué significa este ángulo, ángulo? Pues que sus ángulos van a ser ¿qué? Congruentes. O sea, que el ángulo ¿qué? Por ejemplo, no sé, tengo que este ángulo, o sea, basta con que ustedes tengan solamente dos ángulos que sean ¿qué? Dos ángulos que sean congruentes. Y listo. O sea, ángulo A congruente con el ángulo ¿qué? A', ¿sí? Para que nos rindan la notación. Ángulo ¿qué? C congruente con el ángulo C'. Les voy a colocar aquí para no tener que escribir tanto, entremos aquí a una página, coloquemos criterios de semejanza, de triángulos. Bueno, aquí está, es la misma página, sino que ahora tiene semejanza. Entonces, básicamente ahí lo que estamos diciendo es que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos ¿qué? Iguales. Listo. Si usted tiene dos ángulos iguales en dos triángulos, ya usted puede decir que son semejantes. ¿Sí? Pero eso le va a ayudar mucho. Si son semejantes, entonces ¿son qué? Usted va a poder decir que sus lados son proporcionales. Y eso va a tener una implicación grande en la trigonometría. ¿Sí?
Porque quiere decir que al dividir este lado entre este, es lo mismo que este dividido entre este, y es lo mismo que este dividido entre este. Y ahí empieza a ser matemática. Y si usted, digamos, tiene la medida de dos, digamos, de dos lados, puede hallar la del otro. ¿Sí? Y eso es lo que se hace en trigonometría. Pero bueno, sigamos. Vamos con el segundo, ¿qué? Segundo criterio de semejanza. ¿Cuál creen que será? Por allá creo que lo dijeron. ¿La de los lados? La de los lados, pero los lados ¿cómo? ¿Congruentes o cómo serían esos lados? Es decir, es el criterio lado, lado, lado. Pero este criterio lado, lado en semejanza, ¿a qué hace referencia? ¿A qué creen que hace referencia este lado, lado, lado? Entonces volvemos a pegar toda esta carreta. Esta carreta también la llevo por acá. ¿Sí? Y entonces vamos a decir que esos dos triángulos son semejantes si este lado, lado, lado se refieren a que los tres lados, ¿sí? Tengo tres lados proporcionales. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que A sobre qué? Sobre A' es igual a B sobre B' y es igual a C sobre C'. Es decir, usted puede igualar este con este con este, ¿sí? Todos con todos. ¿Qué otro? Y puede igualar este con este. Mire, eso. Y de ida y vuelta, ¿no? Si usted se da cuenta que los lados son proporcionales, puede afirmar que son semejantes. Si son semejantes, lados proporcionales. ¿Listo? Voy a pegarles aquí entonces lo que significa eso. Dos triángulos son semejantes y tienen dos lados, no, este no era. Es la de abajo, ¿cierto? Dos triángulos son semejantes y sus lados son proporcionales. Lados proporcionales. Y se los dejo acá. ¿Listo? Y tenemos también un tercer ¿qué? Un tercer criterio de semejanza. ¿Cuál es ese? ¿Ya lo buscaron ahí en internet? Es el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque miren lo que estamos haciendo. El ángulo se pone entre los dos lados. Pero aquí estos lados no se refiere a congruencia, se refiere a que los lados sean ¿qué? ¿A qué nos referimos? ¿A lados qué? ¿Semejantes? Semejantes no. Los lados no son semejantes, los lados son ¿qué? ¿Proporcionales? Proporcionales, muy bien. Entonces, este criterio se refiere a que usted tiene dos lados que son proporcionales. O sea, usted tiene que tener que este lado con este lado, o sea, la razón que hace con estos dos es la misma que la razón que usted hace con estos dos. Es igual a la razón de estos dos. ¿Sí? Y si el ángulo comprendido, ojo ahí, importante esto, muchachos, si el ángulo comprendido entre los dos, ¿qué? Entre los dos lados proporcionales es congruente, entonces ya puedo decir que los triángulos son semejantes. ¿Listo? Pero tiene que ser el ángulo comprendido entre los dos lados, ¿qué? Proporcionales. ¿Sí me entendieron o no? Entonces, miren, vuelvo a pegar esta carreta acá. Entonces, esto, camino de ida y camino también de regreso. Entonces vamos a decir que son semejantes y que sí.
Primero que salgamos del ángulo. Primero, si el ángulo ¿qué? Si el ángulo A es congruente con el ángulo ¿qué? Con el ángulo A'. ¿Sí? Y tengo lados. Tengo dos lados tengo dos lados proporcionales. ¿Sí? Tengo dos lados proporcionales. ¿Cuáles serían esos dos lados proporcionales? Pues en este caso, en esa figura, sería B, es decir, B sobre B' y C sobre ¿qué? Sobre C'. ¿Listo? Ese es ese criterio. Les voy a pegar entonces lo que nos estaría diciendo. Ay, no es eso. Ahora miren lo que vamos a hacer respecto a que las cosas solo se cumplen en un sentido, pero de pronto en el otro no hay matemáticas. Voy a hacer la siguiente pregunta para que piensen. Ay, se las voy a pegar acá. Miren esto. ¿Será que hay más criterios? No, no hay más criterios, ¿cierto? Bueno, sí, hasta ahí ya llegamos. Esperen que guarde. Ya. Miren esta pregunta. Bueno, esto es un... Bueno, esto es un teorema. Un teorema de la geometría. Acá tengo triángulos que... Tengo unos triángulos semejantes. Y acá tengo dos triángulos que son congruentes, ¿sí? Piénsenla. El que me responda le doy un puntico. Este camino solo se cumple en una dirección. ¿Cuál es? ¿Y por qué? Con argumentos. Si ¿Cómo los es la tri- pregunta, profe? La pregunta es esta. Si los triángulos son semejantes, ¿puedo decir que son congruentes? Si son congruentes, ¿puedo decir que son semejantes? No me voy a decir, no, pero no voy a decir nada. Ya lo pensó, ¿cierto? Ahora trate de darme argumentos, ¿sí? Si usted ya escogió una dirección, si usted escogió esta de aquí para acá, deme un argumento, ¿sí? O sea, dígame por qué solo se cumple en una dirección y no en las dos. Eso básicamente es lo que me tiene que decir, ¿sí? O sea, usted me dice, bueno, la dirección que yo considero es de aquí para allá. Si son semejantes, son congruentes. Y yo le digo, listo, ¿por qué? Y usted me dice, mire, porque tal cosa, ¿sí? Y yo le digo después, bueno, ¿y por qué la otra no? No, porque va a pasar esto. Ah, bueno, entonces listo, puntico. ¿Sí? Profe, pues yo digo que se puede de semejantes a congruentes porque pues se mantienen unas características similares entre los dos, pero no se puede pasar de congruentes a semejantes. O sea, no puedes pasar, tú dices que pasar, si son semejantes, entonces los triángulos son congruentes. Sí. Sí, ser congruente, ¿qué es? Que cuando yo lo ponga uno encima del otro casa perfectamente. Ah, ya no casa. Ujú. Ahí ya se fue para el piso. Tu afirmación, ¿sí? Tú me estás diciendo que si son Eh, semejantes, mira, estos dos son semejantes. Supongamos que uno es la fotocopia en reducción del otro. no, sí, sí, Y sí, es cuando yo verdad, los profe. pongo, no coinciden. Ya no son congruentes. Ya así solamente abuelo de pájaro. ¿Cuál será entonces el camino? Entonces es de congruentes a semejantes porque pues los congruentes como si podrían casar, por así decirlo. Entonces se asemeja uno al otro, ¿sí? Bueno, pero entonces dime con qué criterio. Yo, Tendrías que profe, decirme qué criterio estarías usando para afirmar la semejanza. Tú me dices si son congruentes, puedo afirmar que son semejantes. ¿Por qué criterio? Eric Salomón levantó la mano. sí, profe, pues yo digo que sí, que, o sea, se puede pasar de congruentes a semejantes,
Primero porque pues lo que usted acaba de mostrar de uno encima del otro, pues precisamente de semejante a congruente no se puede, pues porque los semejantes guardan son una proporción, más no son congruentes, o sea, no guardan esa igualdad, ¿sí? En cambio, pues los congruentes tienen la proporción y esa igualdad, ¿sí? O sea, no sé cómo hacerme explicar. Los lados, los ángulos, ¿sí? Pero ¿Con en qué criterio? relación, ¿Con qué criterio? ¿Qué criterio usarías? Ahí vas bien. Tú estás diciendo, si los triángulos son congruentes, entonces los triángulos son semejantes. los semejantes, sí. ¿Sí? ¿Qué criterio usarías? Mira, ángulo, ángulo, lado, 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 ángulo, lado. Pues Bueno, realmente todos se pueden usar. todos, exacto. Todos. Pero mira, el más fácil es este. Ángulo, ángulo. Para que los, para que los triángulos sean semejantes, ¿qué se necesita? Señor. Para que los triángulos sean semejantes se necesitan dos ángulos ¿qué? Congruentes solamente, ¿cierto? Ujú. Entonces revisemos la definición que les di de congruencia. Miren, acá les dije que si dos triángulos son congruentes, entonces tienen todos sus lados congruentes y todos sus lados ¿qué? Correspondientes congruentes. Por lo tanto, ya tengo dos. Mírenlos acá. Yo puedo tomar aquí solamente dos ángulos. A ver, tomemos este y este. ¿Listo? Por lo tanto, también son ¿qué? Semejantes. Pero, Profe, pero el camino de aquí para allá sí no se puede. Yo no puedo decir que si son semejantes son congruentes, porque la congruencia exige que los lados sean ¿qué? También congruentes. Congruentes. ¿Sí? Entonces, acuérdense que los lados aquí son proporcionales, más no son ¿qué? Congruentes. Por lo tanto, no se puede. Entonces, este camino no es posible. Solamente esto solo se aplica en una dirección. Si usted tiene triángulos congruentes, seguro tiene también triángulos que semejantes, pero no viceversa. Entonces, ¿sí ven un ejemplo de cosas que se cumplen en una dirección y no en otra en matemáticas? ¿Sí? Y así es la lógica de las matemáticas, muchachos. Muchas cosas de la matemática son así. Esto se llama la implicación en matemática, con lo que se construyen muchas cosas, muchas teorías. profe, Siempre, siempre de ah, una verdad va a salir, siempre de una verdad sale una verdad. Y así es como van surgiendo las ideas en matemática. ¿Ustedes también en una materia que se llama razonamiento, no? ¿Sí? Sí, señor. Sí, profesor. ¿No han visto eso con la profe Elena? profe, ¿me oye? ¿Qué? Era que, por ejemplo, yo estaba aquí mirando algo, entonces, si partimos, por ejemplo, un triángulo, o sea, lo intersectamos por línea recta, entonces esos segmentos son proporcionales, y entonces ahí se puede mirar cómo se puede pasar de la congruencia a la semejanza por teorema de Tales. ¿Por el teorema de quién? De Tales, ¿De Tales? sí, Ah, no, señor. todavía no hemos visto teorema de Tales. Todavía no. Esperen a ver. Esperen un momentico. Esperen y hagamos unos ejercicios para aterrizar un poquito este tema. A ver qué ejercicios encontramos por aquí. Esperen que yo tenía aquí un libro. ¿Cómo se llamaba ese libro? Denme un segundito, qué pena.
Ya me acordé. Voy a buscar unos ejercicios acá para no dejarles un taller, no ponerme a hacer un taller. El libro se llama Geometría de Clemens. ¿Sí lo han escuchado alguna vez? No, señor. ¿No? Bueno, descansemos un ratico porque hemos visto mucho tema. Ay, esperen que está cargando el libro. Ay, y ahora se me bloqueó el computador. Este libro es difícil de conseguir. Mm. Creo que ya pude. Si algo ahorita se los subo, se los voy a subir al Drive. Digo, al módulo. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, profe, sí se escucha. Ya, permítame un segundo. Es que tengo el computador muy lento. No, no, muchachos, no puedo ni abrir el libro. Antes de abrir Zoom toca tener el libro ya abierto. Hagamos una cosa, ¿les parece? Es que ya tengo la otra clase. ¿Les parece si ahí les pego unos 4 o 5 ejercicios ahorita lo último y los revisan? ¿Sí? Y dejamos ahí. En donde apliquen esto y los revisamos la otra Bueno, clase. Intenten hacerlos y si no, la otra clase los revisamos, ¿les parece? Y la otra clase empezamos ya con teorema de Tales. Que ya con esto ya puedo abordar el teorema de Tales. Ya tenemos más idea de proporcionalidad. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. chao muchachos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Que Listo, tengan buena profe, tarde. gracias. Bueno, Hasta buena luego. tarde. Profe, Chao, Gracias. profe, gracias. Vale, chao. profe, gracias. Chao, que estén bien. Profe, gracias. Chao. Hasta Chao, luego, muchachos. profe, gracias. No, se bloqueó esto, toca reiniciarlo. Oh, Dios mío. Bueno, profe, chao.